Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Benítez. A continuación vamos a ver la norma ISO 14598 y las pruebas de software. Les recuerdo, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de quinto semestre de la UNAD, actualmente en el curso de evaluación de software, así que comencemos. Primero vamos a conocer sobre la ISO 14598, qué es, para qué se utiliza y las partes que la componen. La ISO 14598 es una norma que nos provee una descripción general de los métodos, guías y requerimientos para evaluar el producto de software con base en las métricas definidas en la ISO 9126. Estas se usan en conjunto. Por un lado, la ISO 9126 nos provee las métricas a medir, qué vamos a medir de software, y la ISO 14598 nos dice cómo lo vamos a medir y con qué herramientas. Esta norma se compone de 6 partes: descripción general, planeamiento y gestión, proceso para desarrolladores, compradores y evaluadores, y la documentación de los módulos. Vamos a verla a continuación. La descripción general nos provee una visión general de las otras 5 partes que componen a esta norma. Además nos explica la relación que existe entre la norma ISO 9126, quien nos determina las métricas, y la ISO 14598, que nos indica cómo medirlas. Esta norma nos ofrece una perspectiva para lograr la evaluación de software desde la mirada de un desarrollador, compradores o evaluadores. Dentro del planeamiento y gestión tenemos el objetivo, que es describir los requerimientos, recomendaciones y guías para la función de soporte. El soporte está muy relacionado con la gestión, y está dirigido a los responsables de administrar las tecnologías para realizar la evaluación del software, dar soporte a la evaluación del software, o a quienes deben gestionar las organizaciones o casas desarrolladoras de software. El rol de esta función de soporte relacionada a la gestión es desarrollar estándares y herramientas apropiadas, aplicar estándares internacionales, desarrollar criterios para luego crear los marcos de evaluación y recolectar y analizar los resultados para luego difundirlos en la empresa. Veamos primero el proceso para desarrolladores, o desde la perspectiva de desarrollo. Este es utilizado por organizaciones o casas de software que planean desarrollar o reconstruir un software ya creado. En estos casos, los miembros del equipo quienes desarrollan el software son también los encargados de realizar la evaluación. Para ello, aplican indicadores que les permiten medir la calidad del software final, como por ejemplo medir con las métricas correspondientes a la ISO 9126 los productos intermedios, y así determinar cuál será la calidad del producto final. Tenemos también un proceso para adquirientes o compradores, que es utilizado por organizaciones que desean comprar software o elegir cuál de las opciones en el mercado es la mejor. Utilizado con el propósito de realizar las comparativas y, por supuesto, elegir el mejor candidato entre muchos softwares. En el proceso para evaluadores, utilizado por laboratorios y evaluadores independientes, se define el proceso, tanto las actividades como los documentos y productos entregables al finalizar la evaluación. Este tiene unas características, como por ejemplo que debe ser repetible, bajo las mismas circunstancias, mismo evaluador, misma configuración del sistema. El resultado siempre debe ser el mismo, debe ser reproducible. Si todo permanece siendo igual, excepto que se cambie el evaluador, el resultado tiene que seguir siendo el mismo. Debe ser, por supuesto, imparcial, sin tener en cuenta ningún resultado anterior, y objetivo por parte del evaluador, que no debe dejarse llevar por sentimientos o influencias de otro software parecido. Este proceso cuenta con 5 etapas, que son el establecimiento de los requerimientos, especificación de la evaluación, el diseño de la evaluación y su ejecución, y por último la conclusión. En el establecimiento de los requerimientos, generamos un documento a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales del solicitante. El evaluador es quien debe revisar cuáles de ellos es necesario evaluar y cuáles no. El propósito en sí es definir un común acuerdo. Este común acuerdo es muy importante para llevar a cabo el resto de pasos.
Y el resultado pues es el documento de requerimientos de evaluación, que contiene una descripción general del dominio de la aplicación del producto, la lista de los requerimientos funcionales y no funcionales de calidad y una ponderación de los requerimientos teniendo en cuenta pues la naturaleza de la aplicación que se desea evaluar. El propósito u objetivo de la especificación de la evaluación es, por supuesto, dejar en claro las mediciones a tomar sobre los atributos de calidad y cuáles métricas van a ser utilizadas para medir el software. Además de, por supuesto, determinar los componentes a ser evaluados y asegurar un alto nivel de detalle en ellos para que esto sea repetible y reproducible. Este proceso tiene tres entradas que son los requerimientos de evaluación generados en el paso anterior, la descripción del producto y por supuesto las especificaciones predefinidas que son más bien como las buenas prácticas que tiene el evaluador. El documento generado al final es la especificación de la evaluación. El propósito del diseño de la evaluación es documentar los métodos y procedimientos en un plan inicial, especificar los requerimientos funcionales y no funcionales que van a ser utilizados, que van a ser medidos, generar un cronograma de actividades y por supuesto perfeccionar ese cronograma y reducir el tiempo a lo más mínimo. Este proceso tiene tres entradas: la especificación de evaluación que generamos en el paso anterior, nuevamente la descripción del producto y por último los métodos de evaluación que son dados por el evaluador. El resultado de esta etapa es el plan de la evaluación. La ejecución de la evaluación es simple, solamente propone realizar y llevar a cabo en los tiempos previamente determinados el plan de la evaluación, ejecutando las mediciones, análisis y tabulando los datos de manera adecuada pues, para su posterior análisis. Las entradas de este proceso es el plan de evaluación, los componentes del producto que son dados por el cliente y las herramientas de evaluación que pueden ser analizadores, herramientas tipo case o diversos formatos de recolección de información. Como salida tenemos el primer documento que es el registro de acciones, que es donde se encuentran todas las acciones tomadas al momento de realizar las pruebas y analizar los resultados. Por ejemplo, tenemos las configuraciones del sistema, de las herramientas de evaluación y ciertas decisiones que fueron tomadas en el momento. El informe borrador de la evaluación es un informe preliminar que se le entrega al cliente, al interesado en la evaluación, pues para que dé los comentarios pertinentes. En la conclusión de evaluación se genera el informe final, debidamente ordenado, con los datos perfectamente tabulados y analizados. Este documento se realiza de manera conjunta entre el cliente y el evaluador. Como entrada tenemos los requerimientos de la evaluación, la especificación de la evaluación, el informe borrador y los componentes del producto. Todos estos ya los vimos anteriormente y al final tenemos pues el informe de la evaluación. Por último tenemos la documentación de los módulos. Ahí tenemos la definición de módulo. ¿Qué contienen esos módulos? Contienen especificaciones del modelo de calidad utilizado, los datos e información sobre la aplicación modelo, es decir, la aplicación que se tenía planeada, y la información sobre la aplicación real, la que fue evaluada. Eso es todo sobre la ISO 14598 y a continuación vamos a ver un poco sobre las pruebas de software, sus objetivos, principios, enfoques y pasos. ¿Qué son las pruebas de software? Son investigaciones técnicas de carácter evaluativo que pretenden encontrar errores en el software. El éxito de un caso de prueba, que luego vamos a ver qué es un caso de prueba, es detectar un error. Un software siempre va a tener errores en su etapa de desarrollo e incluso en su etapa final, dado que los requerimientos pueden cambiar o se puede presentar alguna falla en el código fuente. ¿Cuál es el principio de las pruebas? ¿Sobre qué bases se sientan? Deben ser planificadas de manera oportuna, mucho antes de aplicarse. Deben ser aplicadas desde lo más simple a lo complejo. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos, se empieza evaluando las clases más pequeñas, sus atributos, métodos y por último su colaboración con otras clases. Se deben evitar a toda costa las pruebas exhaustivas, principalmente porque cada prueba demanda esfuerzo físico, tiempo y dinero.
Es más, es imposible realizar una prueba exhaustiva y total del software. Y además, por supuesto, se debe ser muy objetivo en estas pruebas. Hay dos enfoques para realizar estas pruebas, que son la caja blanca, que es simplemente mirar el código fuente, analizar las funciones, cómo ejecuta los pasos pues el programa, o tenemos la caja negra o enfoque funcional, que está centrado en las funciones entregadas por el usuario, y pues es evaluando en realidad si el software hace o no hace lo que se le pidió. Ninguna reemplaza a la otra, las dos son complementarias y se recomienda utilizar las dos. Por supuesto, las pruebas tienen unos pasos que hay que seguir detalladamente, que son la planeación, la preparación, la ejecución, el análisis y el monitoreo. En el monitoreo se propone hacer un seguimiento a las fallas y también analizar cómo han sido resueltas y, por supuesto, evaluar el nuevo software que ha sido creado pues con la modificación del código fuente. Antes les decíamos que íbamos a ver la definición de casos de pruebas. Bueno, son prácticamente derivados de los casos de uso. Son un conjunto de entradas, condiciones y resultados para un objetivo específico. Por ejemplo, tenemos el caso de uso iniciar sesión. Vamos a probar cómo funciona el caso de uso iniciar sesión. Tenemos una entrada, vamos a ingresar un usuario y una contraseña. Mi sistema tiene una condición y es que no permite las contraseñas con letras, e informa al usuario que tiene un error al digitar las contraseñas con letras. ¿Qué espero? Que me mande ese error e impida al usuario iniciar sesión. Ese, por supuesto, es mi objetivo: confirmar que no permite el ingreso con credenciales incorrectas e informar sobre el error. Si no obtengo el objetivo deseado, estoy frente a un error y sería el éxito de mi caso de prueba, hallar un error en el sistema. Por último, tenemos los tipos de pruebas. Entre los destacados y más utilizados tenemos los test de usabilidad, seguridad, fiabilidad, recuperación y mantenibilidad, aunque todos ellos son utilizados en grandes sistemas o dependiendo de qué se desee evaluar en la empresa o el software. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si desean más información sobre pruebas de software o la ISO 14598, pueden consultarla en los links que les voy a dejar en la descripción del video.